Para el episodio de hoy del podcast he decidido hablar con Pablo Vallejo. Pablo Vallejo es un entrenador, readaptador que reside en Granada y es un buen amigo, bien, con el cual tengo la suerte de tener bastante contacto y con el cual tengo la oportunidad también de debatir o de consultar sobre diferentes temas, ¿no? Vía mensajería o vía llamada por teléfono. Pablo está aquí primero porque es muy buen amigo y primero porque tiene una gran experiencia a la hora de trabajar con la readaptación de lesiones. En este podcast encontrarás temas como los buenos hábitos, cómo son importantes a la hora de trabajar en esa recuperación tanto de lesiones como de rendimiento deportivo. Bien. También encontraremos temas relacionados con el entrenamiento de fuerza y también encontrarás diferentes vivencias, ¿no? Tanto suyas como mías, en cuanto a trabajo con clientes o en cuanto a trabajo con nosotros mismos. Así que nada, espero que te guste la charla, espero que te guste el podcast y nada, espero que le des un like también cuando termines de escucharlo si es de tu agrado y que lo compartas con quien tú creas que le pueda interesar. Así que un saludo y seguimos. Primero comentar que me apetecía mucho hacer este proyecto y en concreto hablar con esta pequeña entrevista, digamos, con Pablo, que le conozco desde hace ya casi un añito y medio, un par de años, y la verdad es que bueno, desde el minuto uno ha sido siempre compartir ideas, compartir cosas, de vez en cuando nos escribimos y tal, y comentamos cosas relacionadas con el entrenamiento. Sé que Pablo también es un friki igual que yo y que aparte de eso está aquí en el podcast porque es una persona que trabaja bastante, o sea, tiene muchas horas de trabajo acumuladas, tiene mucha experiencia a nivel de trabajo, aparte de formación, por supuesto. Y nada, que me apetecía hablar con él, charlar un poquito, conocer un poco su proyecto, su forma de trabajar, el cómo lo hace. Y nada, Pablín, ¿cómo estás? Buenas, Jesús, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí y charlar, pasar a vídeo y a experiencia lo que normalmente hablamos, ¿no? Por WhatsApp y esos ratitos. Eso es verdad, macho, que siempre estamos ahí conversando y sacando cosas, a ti se te ocurren unas ideas y me las sueltas todas ahí en 5 notas de voz de 10 minutos, pero bueno, aquí vamos a compartirlas ahora un poco con más gente. Esa es un poco también la idea, ¿no? De este podcast, el compartir un poco de esta visión que uno va teniendo, porque yo creo que eso es importante, ¿no? A la hora de comunicar las cosas o no se le va ocurriendo, siempre tienes ideas, siempre tienes formas en las que tú ves el entrenamiento o cosas que te gustan y cosas que no, y las vas comentando. Y las comentamos muchas veces entre nosotros, cuando nos vemos, cuando hemos quedado para alguna formación o lo que sea. Y bueno, la idea es un poco ampliar un poquito más el espectro y que no se quede solo en nosotros, sino que también salga un poco más a la gente, ¿no, Pablín? Yo creo que sí, que puede ser interesante y al final seguro que te pasará que te preguntan cosas por Instagram o sobre ejercicios, sobre o qué has estudiado o por dónde te tiras y yo creo que esto nos puede ayudar a toda esa gente que nos pregunta, ¿no? Claro. Bueno, y una cosa, vamos a empezar por ahí. Te preguntan muchas cosas sobre ejercicios, Pablo, por Instagram. Sí. ¿A ti? Sí. Sí, sí. Me dice, a ver, que no es, yo creo que le pasará a mucha gente, pero a mí me preguntan que estudiar o cómo formarse para entender el porqué de los ejercicios. Claro. ¿Y cuál suele ser tu respuesta? Porque esa respuesta es bastante compleja, ¿no? El poder, por lo menos en tu caso, yo que también que te sigo y que obviamente como tenemos tanto contacto, me imagino que el algoritmo de Instagram pues siempre me suelta tus historias ahí de tal. Y claro, todas las historias pues son o gente utilizando las gafas que tienes para, ¿no? Las gafas estas para la readaptación, o las posiciones en las que pones a respirar a la gente, o los ejercicios en diferentes posiciones en los que haces, ¿no? Para trabajar con tus clientes. Y bueno, cuéntame un poco, ¿cómo lo ves? Porque lo complicado no es simplemente nada más la formación, ¿no? Yo creo que la formación, creo que uno la va, todos vamos más o menos tirando hacia una línea,
pero ya luego es mucho de experiencia. A ver, yo destaco la influencia que puedo tener o que he tenido de mucha gente con la que he hablado y de los que me he formado. O sea, soy bastante autodidacta y aplico, creo que de un pequeño párrafo soy capaz de aplicar muchas cosas a nivel práctico, que eso es algo que veo positivo en mí, que le saco siempre un jugo a una cosa pequeñita que vea o cualquier ejercicio, incluso ejercicios que veo de otros compañeros o a mi compañero Adrián en este caso, que siempre me gusta mencionar porque creo que llevamos una línea parecida, porque tenemos una caja de herramientas creo que amplia, pero aún así somos diferentes, porque creo que trabajamos en ciertas cosas diferentes, aunque comprendemos cuando nos vemos ejercicios uno y otro, entendemos por dónde vamos. Y creo que al final es la influencia de todos esos bueno, autores o profesionales que me ayudan a seguir indagando, a reflexionando a cómo podría hacer esto de otra forma para llevármelo a lo que yo quiero. O la base para mí eso es la biomecánica, entender el porqué y el cómo del ejercicio para yo poder aplicarlo o no, si me viene bien en ciertos clientes o en ciertos momentos. Y de ahí pues fluir, probar conmigo mismo y ver si funciona o no funciona realmente. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Todo se basa en lo mismo, los principios. Los principios son los que son, ¿no? Y eso es algo que está ahí. Y ya luego sobre esos principios, pues las formaciones que vas teniendo van un poco enfocadas a esos principios que tú tienes. O buscas formaciones que se adapten a esos principios y dentro de ellas mismas la adaptas. Pero a partir de ahí es la base, que es lo que yo siempre comento o cuando me dicen o cuando me preguntan, pues es simplemente saber cuáles son los principios o cuáles son los principios de tu trabajo. En tu caso eres redactador, mayormente sé que también trabajas con rendimiento y eres también deportista, pero la mayor parte del tiempo creo que la trabajas en redactación, ¿no? Sí, la mayoría que entra en la clínica es normalmente patología del miembro inferior, sobre todo, aunque haya pues, alguna escoliosis, hombros, hernias también, pero sobre todo yo la mayoría que tengo son ligamentos cruzados y meniscos, de roturas normalmente de deportistas amateur, tanto de balonmano, fútbol, quizá lo que yo tenga es más balonmano, fútbol, algo de voleibol, gimnasia, o sea, ya los deportes van siendo un poquillo más, pero sobre todo balonmano. ¿Y cuántos tienes, man? Porque la última vez que hablamos, yo creo que cuando te vi me dijiste que tenías como 17 ligamentos cruzados, una cosa así que estabas readaptando. Ahora mismo tengo menos porque trabajo menos presencial, pero sí, tendré 14 o por ahí, y una que se acaba de operar y que volverá, pero tendría que contarte, pero bueno, o sea, entre 12 14 por ahí puede ser. Gente que ya ha terminado y que esté ya, que siga entrenando aunque esté recuperada, pero sigue en grupos o sigue una vez a la semana para seguir recordando cosas, pero sí, más o menos. Está bien. Bueno, man, y para meterle así un poquito más para exprimir un poquito más el podcast, ¿no? Y que la gente que nos empiece a oír haga que este podcast tenga bastantes reproducciones y bastante repercusión. ¿Cómo son las herramientas que utilizas? ¿Cuáles son las principales herramientas que utilizas tú para determinar qué ejercicio vas a meter, qué progresión vas a meter, ¿qué propuesta vas a utilizar? Si vas a utilizar isométricos, si vas a utilizar alguna progresión de alguna respiración o alguna posición en concreto para respirar. A ver, dependiendo de la evaluación o lo que visualice la evaluación, sobre todo esa observación el día de la evaluación, eh, hago fotos tanto de frente, de lado y de espalda y paso ciertos test que realmente creo que es los test que suele pasar a todo el mundo. Lo que pasa que ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos test que tú crees que son los que utilizamos todo el mundo? Así algunos, el, tu top tres de test, ¿cuál sería? vale, si es rendimiento, o sea, si es deportista sin dolor o con dolor sería diferente, ¿vale? Si la persona viene con patología o no sería diferente.
pero sería el squat con brazos hacia adelante, en pies paralelos, el toe touch, ¿vale? El tocarte los pies. Y el tercero dependería más, esos son fijos para mí, el tercero dependería más si la persona tiene patología o no tiene patología, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo viene con escoliosis o dolor lumbar, pues buscaría la rotación en bipedestación, con brazos cruzados. Y a lo mejor ya el toe touch me daría bastante información, pero haría un ACLR. Y si viene de rendimiento, etcétera, etcétera, buscaría fuerza en isometría en split, el step down, la pistola en cajón, bueno, en step de 30 centímetros, para ver el control de lumbopélvico, dorsiflexión, etcétera. Y sobre todo si, por ejemplo, que tengo mucha gente que subo mucho de eso, las comparativas de posturales, si me viene muy con dolor, pero no tiene patología, pero hay dolor y está muy, bueno, muy ladeado, en flexión lateral o rotado, esas primeras fotos, que es lo primero que hago, le tengo mucho en cuenta para ver después el inicio de por dónde el camino que vamos a coger. Claro, imagino que utilizas las fotos o sea, al inicio de la sesión, en estos casos, cuando es gente que no viene con patología, sino que viene con algún dolor que sabes que puede ir relacionado con ciertas cosas, digamos, vamos a decirlo así, típicas, ¿no? Que te vas a ir encontrando. La foto la utilizas para ver un antes y un después dentro de la misma sesión, para saber si la estrategia que has utilizado es la correcta más o menos. Uso todo lo grabo y lo fotografío para primero enseñarle a la persona que no tiene ese ojímetro, esa observación, enseñar a la persona, nunca le doy una información negativa porque por eso ya no te podemos etiquetar los D, pero sí le doy información de por dónde va el camino. A mí me gusta que sean conscientes de qué van a trabajar, que no sean marionetas mías y que lo que le mande a casa va encaminado porque tiene esta zona aquí, lo que sea, ¿no? Más rígida, con más dolor o lo que queramos conseguir en esa zona objetivo, pues esta tarea va encaminada a esto. Se lo enseño en la foto o se lo enseño en el vídeo. Eso, lo primero, me sirve para dar información al cliente y segundo, puedo usarlo, como dices, para el primer día de evaluación difícil de que me dé tiempo a aplicar porque explico muchas cosas en pizarra de salud, de hábitos, etcétera. Pero el segundo día sí me puede servir para que vea el impacto que tiene el movimiento o mi estrategia, en ese caso, para un antes y un después, pero observacional. O sea, a lo mejor no cambia nada en su estructura realmente, pero para que vea cómo la musculatura responde al movimiento o las estructuras responden al movimiento y tienen un efecto cuasi inmediato, podríamos decir. Que no le vendo el que yo lo vaya a cambiar posturalmente ni nada de eso. A mí me preguntan mucho, y cuento esto porque me preguntan mucho, cómo aprender a cambiar la postura. Mi objetivo, no sé, el de otros, no es cambiar la postura, sino que esa postura, gracias a la inhibición y a la activación de ciertas estructuras, entre ventajas mecánicas o no siga compensando, aunque la compensación es necesaria para vivir, pero que no siga compensando, porque creo yo, desde mi hipótesis, que es lo que está creando pues mayores molestias, tensiones en ciertas zonas. Entonces, yo no cambio postura porque realmente la gravedad siempre va a caer y va a ser muy difícil, pero sí puedo, pues eso, ¿no? Relajar ciertas zonas o trabajar ciertas zonas que yo veo que puedan estar un poquito más ser eslabones débiles para el beneficio del objetivo o la tarea o el por qué viene esa persona. Has comentado un par de cosas bastante interesantes. Uno es lo de enseñar al cliente, ¿no? Enseñarle un poco, comentarle la estrategia que vas a utilizar, porque yo creo que eso es fundamental. Yo lo aplico con mis clientes. Antes no lo hacía, antes era un poco, iba como con la visión de que a mucha gente no le importaba,
¿sabes? Porque cuando yo trabajaba así el one-to-one, sí que trabajaba con gente un poco con un poder adquisitivo un poquito más alto, que llevaban poco tiempo, que tenían sus trabajos, que tenían sus cosas, y era como que ir a entrenar era entrenar porque lo tenían que hacer, ¿no? Pero ahora que he soltado un poco el presencial, me he quedado con clientes que son así un poco más comprometidos. Sí que me enfoco mucho más en enseñarles la importancia de esos trabajos o la importancia de lo que están haciendo porque el compromiso del cliente es muy importante si quieren mejorar. En mi caso, si quiere mejorar, en el tuyo, obviamente, si quiere readaptarse o quiere salir de la fase de dolor donde está, pues tiene que hacer cosas y es algo que sabes que no depende solo de ti como entrenador. O sea, contigo están una hora, pero luego están 23 horas al día solos por ahí haciendo sus cosas. Entonces tienen que ser un poco conscientes del proceso que están llevando y eso me parece brutal, porque por lo menos en temas de entrenamiento es fundamental que una persona, cliente, atleta, sepa lo que está haciendo, porque una persona que eso es experiencia que se lleva a nivel de entrenamiento y es una cosa que a ti como entrenador te permite progresar de una forma más consistente, o sea, y te permite realmente progresar, que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Siempre ir un poco a más. Y luego otra cosa que comentaste es lo de los hábitos, que eso me parece súper interesante y que me gusta porque tienes una visión un poco más amplia. Yo también te sigo y a veces hemos hablado un poco, ¿no? De que tú me has comentado la importancia de la nutrición y todo este tipo de cosas, y eso lo hemos hablado, y es que son cosas que son realmente fundamentales, ¿no? El que sea un enfoque en completo, o sea, la importancia de dormir un poco más, de tomarse las cosas desde otro punto de vista, incluso la importancia de meditar o hacer todo este tipo de cosas, pues todo va sumando, ¿no? Sí, al final es repetitivo o ya tópico, pero es multifactorial, eso no podemos negarlo. O sea, no podemos, yo creo que ni calcular la cantidad de factores que pueden entrar. Y yo me di cuenta hace año y medio, 2 años, que le pegué fuerte a los hábitos, a la nutrición y todo eso, que me ha ayudado muchísimo y no me arrepiento en nada de haber dejado un poco de lado, entre comillas, el entrenamiento a nivel formativo y ponerme a leer mucho más en casa y a escuchar a gente que sabe mucho sobre esto. Eh, como haya un preoperatorio o una lesión importante inflamatoria a nivel de tejido pasivo, incluso muscular, pero musculares tenemos quizás menos, porque creo que se apoyan menos en esa readaptación, porque a lo mejor pues menos salen más rápido, o quizás el fisio ahí ayuda bastante más y bueno, el movimiento sale más innato, ¿no? Podríamos decir, pero ya después de una patología en la que hay una cirugía y tal, hay una alteración neural muy grande a todo el cuerpo, no solo a la parte de la patología donde esté la lesión, y todo esto, las personas que yo me encuentro y que tú te encontrarás, supongo, pues creen que llevan una vida saludable, creen que están cerca de, yo no les quito esa autoridad o esa opinión que tienen, pero intento matizar ciertas cosas que creo que son importantes o que por lo menos nadie les ha dicho que son importantes. Entonces, en eso me baso. Intento, soy un poco taladro en eso, la verdad, soy un poco taladro porque creo que es bastante importante, creo que ese enfoque holístico es necesario. Y yo siempre le digo que puede venir la mejor sesión de entrenamiento posible, que si las 23 horas, como tú dices, fuera son lamentables en el sentido de hábitos, de todo, puede que el mejor entrenador del mundo esté contigo y lo estés pagando y no te esté sirviendo, ¿no? Es mucho más, yo siempre les digo, postoperatorio e incluso avanzada ya la lesión, que es más importante todo lo que hace fuera que lo que hace conmigo, porque lo que hace conmigo está pautado, estoy delante, pero fuera no tiene a nadie, entonces tiene que ser responsable y consciente, y de ahí esa importancia a que esa persona sea su propio guía. Yo siempre le vendo que no va a estar siempre conmigo, que estará unos meses, que yo soy una persona cíclica o estacional, podríamos decir, en su vida, y que esa salida que tenga tiene que ser lo más óptima posible para que la persona siga trabajando. Por ejemplo, en LCA esa persona ha cambiado totalmente. O sea, hay un antes y un después en esa lesión. Tiene que entrenar de por vida, porque me han venido gente que años posteriores hay una atrofia
mayor en esa pierna que en la otra, nada más que por haber pasado la cirugía, aunque se haya recuperado bien. Entonces, son personas que ya no vienen de serie y que tienen que tomarse las cosas diferentes. Ya dentro de la base de hábitos, nutrición y todas esas cosas que tiene que tener todo el mundo. Claro. Y es algo que es sumamente importante porque siempre buscamos como, o por lo menos yo siempre he escuchado, ¿no? Las bases del entrenamiento, las bases de no sé qué, cuando ves la pirámide de rendimiento a lo mejor de Gray Cook, ves los fundamentos, ¿no? Movilidad, estabilidad, y siempre se trabaja un poco desde las bases sobre eso, pero es que muchas veces esas bases, por poner de movimiento, rango de movimiento, o movilidad, o estabilidad, o como queráis llamarlo, me gusta llamarlo rango de movimiento y control del rango de movimiento, vienen en muchos casos condicionadas simplemente por malos hábitos, ¿no? O sea, una persona que esté muy estresada y venga a entrenar probablemente con un estado de estrés muy elevado, igual a nivel de rango de movimiento no va a estar libre de rango de movimiento, ¿no? O sea, van a haber muchos factores que influyen sobre eso. O si en algún caso necesitas que aumente la masa muscular, por poner un ejemplo, en mi caso, quiere mejorar la composición corporal, la masa muscular, y está estresado, no duerme lo suficiente y va con los niveles de cortisol por el cielo, pues no va a estar en un estado anabólico, va a estar constantemente en un estado que no es beneficioso para eso. Entonces, el cambio es ahí, ¿no? Es lo que digo, son las verdaderas bases, ¿no? A ver, lo que dice es interesante porque ahí nace la base o la aplicación que yo tengo ahora mismo, por ejemplo, o cómo yo enfoco la respiración en estos casos, ¿no? Sé que la gente viene de trabajar, hay gente que me viene muy tarde y ya está cansada. Como dice, a nivel de cortisol, bueno, yo creo que vivimos una población en la que el cortisol está alto casi siempre, cuando no debería ser, cuando debería ser momentos puntuales a nivel biológico o fisiológico y a nivel de si está entrenando o no está entrenando. Y ahora, pues, eso en el ser humano es más continuo, ¿no? Esos niveles basales seguramente que hayan aumentado, yo no me sé los números, pero por lógica hayan aumentado. Entonces, ¿qué ayuda a, como sabemos, como dice el libro este de Respira que me estoy leyendo, un arte olvidado, ¿no? La respiración que la hacemos tantas veces al día y que puede ayudar a la modulación del dolor y a la activación del sistema parasimpático, que es contrario a todo ese cortisol, pues si yo puedo crear con píldoras pequeñas, porque realmente es una cosa que quería comentarte, que en Instagram se ven muchas cosas de esas, pero yo trabajo mucho la fuerza normal, la gente entrena y carga conmigo, o sea, no es, lo que pasa que yo subo esas cosas porque creo que son cosas que se desconocen un poco más, quizás, yo creo que cada vez hay más gente que lo hace y que está metiéndose en esa tipo de estrategia, pero que trabajamos, que subo carga, que yo cuando entreno con carga igual, que yo creo que al final la progresión es la ganancia de masa muscular y la fuerza aplicada en cierto tiempo y que eso es la base. Pero bueno, todo el trabajo complementario y compensatorio puede ir por aquí, por esta línea. Para eso tengo esa caja de herramientas partida o dicotomizada, ¿no? De este bloque para esto, este bloque para esto, este bloque para esto, y ya ahí dentro de eso, según el cliente o lo que tenga delante o lo que le pase ese mismo día, pues uso más de un bloque o uso más de otro. Entonces, ahí la respiración me crea una ventana de oportunidad o de movimiento. Primero, pues bueno, entrando en ese sistema parasimpático, aunque después tenga que entrar en el simpático porque la fuerza es, pero ya el encaje es diferente, ¿no? Ya les digo, oye, estamos aquí, vamos a entrenar, hacemos esto para que tú te concentres, porque como sabes, mucha gente viene y toda la hora está fuera, o sea, aquí arriba está fuera, aunque te replique, no se acuerda del ejercicio después, bueno, pues esto que te explico y esto que subo, no puedo hacerlo con todo el mundo. O sea, yo soy un entrenador que no voy a lo que a mí me gusta solo, sino que veo lo que tengo delante. Y hay gente que es sota, caballo y rey. Y sabemos todo el mundo que no podemos sacarlo de ahí y que con eso está mejorando porque sabes, tu aplicación es buena, aunque crees que otras cosas serían más eficientes, pero a esa persona no le entran. No entra por ese aro. Entonces, pues bueno, creo que eso me crea una ventana y
y un momento de trabajo que es óptimo para el objetivo. Sí, a ver, yo con la respiración también me gusta jugar bastante, pero sí es cierto que también me gusta simplificar mucho más el trabajo, porque sé que es algo que es muy beneficioso y tengo en cuenta también que al ser un patrón, pues yo lo veo como movimiento, o sea, creo que es un patrón que también necesita variabilidad. Entonces siempre voy buscando estrategias que me ayuden. De hecho, últimamente siempre voy compartiendo un poquito más de cosas de meditación, pero yo medito a diario y no son meditaciones de que estoy una hora respirando o media hora. A veces hago meditaciones de 5 minutos, píldoras. Como que dices tú, son pequeñas píldoras, pero que yo también se lo voy compartiendo a mis clientes. Les comparto una aplicación en el que se pueden registrar y hacerlo, y en el que puedes probar diferentes tipos de respiración. Hay estrategias de respiración, pues el otro día estaba haciendo la 4-7-8, que eran 4 segundos de inhalación, 7 segundos aguantando la respiración y 8 segundos de exhalando. Entonces, son pequeñas píldoras que te pueden ayudar, uno, a estar un poquito más enfocado, ¿vale? A la hora de bajar esos niveles de estrés, si ves que te cuesta ya enfocarte en algo o hacer algo, te está costando más de lo normal, esto te ayuda un poco a reconectarte, y luego que también va a tener aplicación a la hora de entrenar, ¿no? Y que a mí, como entrenador, son cosas que me ayudan a aumentar el umbral de esa persona, o sea, aumentar la capacidad que tiene de entrenamiento. Si ya esa persona viene de por sí y ya tiene estas cosas en cuenta y las hace a diario, pues quizás al principio de la sesión no necesito estar respirando porque ya viene un poco más enfocado, o más bien dejo la sesión de la meditación 5 minutitos, 3, 4 al final de la sesión para volverle a bajar un poquito, para que respire, para quitar tensión, etcétera, etcétera. Y creo que es importante, sobre todo en esta sociedad donde es complicado, que como dijimos anteriormente, ¿no? Es complicado, digamos, intentar llevar unos buenos hábitos, o lo que nosotros denominamos buenos hábitos, que es un poco, que es vivir lo más natural posible, por decir un poco las cosas, ¿no? O sea, cualquier cosa, si vas al supermercado, mira, si quieres comer bien y tienes que ir al supermercado a hacer compras, pues sabes que si vas a tener que gastar más dinero si quieres comer bien, ¿no? Si, o sea, si tú realmente te quieres alimentar bien, pues te va a salir un poco más cara la compra que si te alimentarás comiendo procesados todo el día, porque son más económicos. Entonces, dentro de esta sociedad en la que vivimos, tenemos que jugar con esas estrategias para poder intentar canalizar un poco más hacia la gente. Esto me lo comentaba el otro día un compañero y me dijo eso, ¿no? De por qué tenemos nosotros que hacer el trabajo de los demás y no son ellos los que toman acción, ¿no? Porque creo que ya uno que se toma el tiempo para leer un poco más sobre esto, para estudiarlo un poco más, que sabes un poco más, puedes saber un poco más en cuanto a dosis de ejercicio y tal, para obtener esas respuestas que tú quieres. Hombre, tu función es compartirla a quien no lo sabe e intentar ayudar lo más posible. Como también te puedo decir que si yo necesito reducir los niveles de glucosa de una persona, pues me interesa igual apretarle un poco más en el entrenamiento. O sea, no tengo la forma de reducírselo a través de tanto a nivel de la comida, le puedo quitar algunas cosas, pero hay cosas que no. Pero con el entrenamiento, pues sí que le puedo regular un poco más ese gesto. Entonces tengo que motivarle a que entrene. O sea, tengo que esforzarme por hacer los diseños de las sesiones de entrenamiento que realmente le motiven, que le apetezca hacerlo, para que eso se mantenga ahí un poco a raya. Entonces yo creo que esa es la función que nosotros tenemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en eso somos predicadores de y al final, ya que esa información de calidad puede que no les llegue y hay gente como nosotros que nos gusta todo este enfoque más global de saber un poquito de cada cosa, tiene que llegar. O sea, yo creo que es un contenido necesario y creo que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien en redes sociales a nivel de expansión de ese contenido, de los temas, de que hay algo más allá dentro de ya lo que nos contaron, que a lo mejor no es tan lo típico que se dice, ¿no? En el balonmano se dice así, ¿no? No entrenar como me entrenaron a mí, ¿no? En el balonmano, a nivel de preparación física y de eso, no tienes por qué seguir entrenando como te entrenaron hace 20 años. O sea, no tenemos que seguir con los hábitos
no de hace 20 años, porque no ha cambiado, a lo mejor sí, han cambiado en estos 20 años, pero que había un cambio muy brutal en cuanto a hábitos y enfermedades en estos tiempos, ¿no? Y antes pues se hacía quizás mejor sin saberlo, y ahora que se estudia, pues tiene que llegar igualmente y creo que hay gente que está trabajando muy bien para eso, en contraposición a otras vertientes y otras ideas que se escapan o que están más cerca de no ayudar tanto, podemos decir. Claro. Ok, Pablo. Teniendo todo eso en cuenta, también hay que tener en cuenta que hay ciertos puntos, ¿no? O ciertos matices en la y que no todo vale, o que no todo vale para todo, ¿no? Por lo menos en el tema del barefoot, pues a mí me gusta todo el tema barefoot, sé la importancia que tiene, pues, ir descalzo, percibir diferentes sensaciones en el pie, aprender un poco a tomar el control sobre el cuerpo, porque también eso es importante. Muchas cosas simplemente se centran es en aprender a controlar tu cuerpo, ¿no? Aprender a sentir, aprender a sentir en cuanto a entrenamiento, pues tienes que aprender a sentir lo que son los niveles de esfuerzo o los niveles los niveles de esfuerzo a los que estás trabajando, las intensidades, para poder saber que estás trabajando a intensidades como esas, pero luego también a nivel, digamos, propioceptivo, es importante aprender a tomar un poco control de nuestro cuerpo, ¿no? En el tema del barefoot, sé que es importante el entrenamiento barefoot, pero yo por lo menos lo veo no como simplemente entrenar descalzo. El barefoot lo veo más que todo como la importancia que tiene el pie dentro de lo que es todo el sistema, ¿vale? Entonces, más que ir descalzo o no, o utilizar separadores, o sea lo que sea, la visión que yo tengo del barefoot es más que todo la importancia de entrenar el pie y saber utilizar el pie, ¿vale? Porque me he encontrado, o sea, hay casos en los que es necesario tener una cuña. Por ejemplo, a la hora de ejecutar ejercicios, en cuanto a prescripción de ejercicios, si estás ejecutando ejercicios de rodilla dominante o una triple flexión, como puede ser un squat, una sentadilla, pues, te beneficia muchísimo más la utilización de un calzado que tenga cierto grado de cuña, incluso una cuña un poco más alta o apoyarte en cuña. Entonces, no sé, ¿tú más o menos qué opinas? Y creo que algo te pasó similar hace poco. Pues esto que comenta me vino perfecto en una de esas charlas que tuvimos porque yo tenía dolor de rodilla hace bastante tiempo, a nivel de tendón, de bastante inflamación y tanto justo en el final de la rótula, ¿vale? Cuando empieza ya por debajo la grasa y lleva bastante tiempo. Yo seguía compitiendo, no he perdido ningún partido de competición, también son cosas mías. Y mi entrenamiento ha cambiado bastante, como te comenté, ha cambiado bastante. Hay una mejoría impresionante, pero hubo ciertas cosas, matices que es verdad que yo llevo 4 o 5 años con el barefoot bastante metido y que incluso, como dices, yo lo uso con mis clientes que están descalzos, pero que ellos se ponen sus zapatos. Yo siempre les recomiendo que, bueno, que si van al campo o si están en su casa, pues intenten ir descalzos, pero que al final la gente se pone sus zapatos y ya está, ¿no? Es lo que dice, es más importante el entrenamiento del pie o el ser consciente de los dedos, de esa musculatura intrínseca y de esas cosas, que en sí el calzado minimalista, ¿no? Cuando lo prueban mis clientes, les encanta. Eso no te puedo decir que no, les encanta. O sea, todos hay gente que veo que tiene pies que son que deberían entrar en esa fase de amortiguación, de ser más flexibles, ¿no? A la hora de ser más autónomos esos pies, y les encanta. También les digo que vayan poco a poco, también les digo que cuando hay ciertas molestias suban un poco el talón y que varíen ese calzado que usan. Y yo tuve que hacerlo así. Yo creo que el desencadenante, ¿no? Uno de los factores, como decíamos antes, podría ser el que me llevaba 10 horas a la clínica, 9 horas a la clínica, 8 horas a la clínica, descalzo total. Y como esto es individual, mi arco plantar grande, esa tensión en el tendón, ser menos pronador o menos flexible,
y la carga de entrenamiento semanal, pues quizá pues a nivel de tensiones de cadenas posteriores, pues quizás a nivel de hipótesis que tú me diste ese consejo y que me abriste en ese sentido la mente, porque podía yo contemplarlo pero no lo veía. Es lo típico de que lo sabemos pero no nos acordamos. Pues me hice un chip, digo, oye, tengo calzado minimalista, en vez de estar descalzo, vamos a ponernos esos zapatos. Y bueno, la verdad que el cambio en mí ha sido bastante. Después de eso lo he recomendado 2 o 3 veces, por ejemplo, en gente bueno, que sufría pues, todavía de gemelo y que usa minimalismo de por sí, no mandado por mí ni nada, porque le gusta, y que en ciertos momentos de la lesión, como era de zona posterior, gemelo, tobillo y todo eso, bueno, pues que le den un descanso a ese tendón y que ya después más adelante, cuando nos recuperemos, pues vuelvan a lo que a ellos les gusta, ¿no? Quizás el entorno, el contexto que tenemos nosotros en la clínica, que como ellos van descalzos, como que la prioridad es que el entrenador también tenga aquí descalzo y ese césped, ¿no? Para sentir el césped, porque realmente se está a gusto más que con zapatos, pero bueno, di ese paso y seguramente que con la unión de todas las cosas, pues ha ido a mejor. Entonces, tanto para el minimalismo como para muchas cosas, yo tengo muchas veces casos en los que digo, hostia, estoy haciendo todo bien con las estrategias que salen mucha gente, pero esta persona no sale. Voy a tirar por otro lado, que es mucho más sencillo y a lo mejor más antiguo que hacía yo antes de otra manera y sale, ¿no? Muchas veces de eso sirve tener en la caja de herramientas y estrategias, no tener un seco tan grande de solo hago esto o yo soy de esto y ya no puedo hacer otra cosa, porque lo que hacías o lo que ya sabías te puede ayudar. Claro, yo creo que también es un poco la cuestión de mirar un poquito más, ¿no? Y abrir un poquito la mente, ¿no? Así como no nos podemos cerrar simplemente a lo antiguo, pues tampoco nos podemos cerrar a toda la información que nos llega de repente con todo esta, digamos, por lo menos en el tema del barefoot, ¿vale? Con todo este boom, ¿no? Porque yo recuerdo en cuando yo hice el Barefoot Training Specialist, el nivel 2, que vino la doctora Emily Splitz a darnos la charla, nos hizo como una recomendación de cómo seleccionar zapatillas minimalistas. Y una de las zapatillas que vimos era una zapatilla minimalista a tope, una Vivo Barefoot, y ella misma recomendaba que no era un calzado para utilizar durante tantas horas, ¿no? Durante tantas horas al día, ¿vale? Era demasiado. Y claro, hay que ver un poco los contextos. Probablemente si hubiésemos pasado toda la vida descalzos y nunca nos hubiésemos calzado, pues no necesitáramos cambiar de calzado a una cuña, sino que ya estuvieses adaptado a ir descalzo, pero no es el caso. Más bien el caso es todo lo contrario. Estamos pasando de 0 a 100 en lapsos muy cortos. Claro que hay un beneficio, claro que el beneficio obviamente viene más a nivel propioceptivo, a nivel kinestésico, que empiezas a conectar con el pie y con esa estructura, con todo lo que es el cuerpo, digamos con el miembro inferior, ¿vale? Para que empiecen a trabajar de forma integrada, pero también hay que saber ajustar un poco la dosis de ejercicio, o aprender a mirar un poco más lejos, ¿no? Porque a lo mejor si viene una persona con sobrepeso y claro, le recomiendas que esté descalzo, pero probablemente al tener sobrepeso, pues antes de comprarse unas zapatillas minimalistas, igual le conviene más invertir ese dinero en un nutricionista y perder 20 kilos y probablemente ya luego no necesite tanto las minimalistas, ¿no? Es como buscar un poco el equilibrio entre todas las cosas, o simplemente si quieres tener un poco más en cuenta los pies y qué sé yo, te gusta llevar, si en el caso de una chica le gusta llevar tacones porque su trabajo se le exige, pues puede hacer cosas como pasar un poco más de tiempo descalzo en casa o masajear los dedos de los pies, algún masaje con alguna crema por la noche antes de acostarse a dormir, etcétera, etcétera, para estimular un poco más la estructura y para ayudar a integrar un poco más la estructura. Entonces, bueno, eso, en el caso tuyo era un poco eso, ¿no? Me vino esa charla que vimos hace años con Emily en la formación, y claro, y también te conocía.
Y te he visto descalzo, sé cómo pisas, sé que tienes bastante arco, y aparte eres una persona alta, o sea, ya al ser alto, pues tu forma de interactuar con la gravedad es muy diferente a la que puede ser una persona más pequeño, ¿no? Y teniendo en cuenta pues todo el tema de deporte y tal, pues fue una cosa así que surgió. Pero bueno, bien. Luego, ¿cómo entrenas, Pablo? Tú que eres un deportista, ¿cómo entrenas? ¿Cómo te estructuras? ¿Cómo has estructurado tus sesiones después de esa vez que hablamos? Que hablamos como, no sé, yo creo que nunca había mandado tantas notas de voz. Estaba en el coche sentado, mandándote notas de voz, conversando un poco más. ¿Y cómo te estructuras los entrenos o cómo los estructuraste después? Pues, a ver, eh, cuando yo hablé contigo, confirmé, o sí, podríamos decir, confirmé la idea que yo tenía del cambio, ¿no? Porque sé que tú tienes bastante experiencia, sé que tú tienes formaciones parecidas a las mías y muchas más, creo yo, y bastante más conocimiento en eso, y dije, hostia, ¿y si yo me estoy equivocando y no me estoy dando cuenta? Es que no sé cómo se le llama eso, pero yo creo que tiene que tener un nombre, el saber las cosas pero no hacerlas Ya, yo y tampoco lo darlas. sé, pero siempre lo hago. Ahí A mí me estamos. pasa igual. Aplicar las cosas con tu cliente que no aplicas. O sea, sí, yo las pruebo y todas esas cosas, pero coño, quiero salir de la lesión y no es que entrenara mal, o sea, no estoy entrenando mal y de repente he entrenado bien con conocimiento, sino creía que estaba entrenando bien y había cambiado muchas cosas de verano para acá, sobre todo que ya decía, yo dije, hostia, tengo que recuperarme sí o sí, si quiero jugar en pista, quiero recuperarme sí o sí porque la pista es mucho más dura y bueno, y que no quiero dejarlo, ¿no? Que no quiero dejar la competición. Y entonces, sobre todo también el cambio fue con la formación de Alex Heffer, que él me puso a darle vuelta y me abrió un poco más la mente sobre este tema y pensé eso, ¿no? Lo que tú me dijiste bueno, que soy una persona alta. Hablé también con Adri Lanza, que es un tío alto como yo, que tiene unos patrones parecidos a los míos, a los míos en cuanto a la gravedad, en cuanto bueno, al modo de ver la fuerza, etcétera, etcétera. Y ya está. Y tú me confirmaste algo que yo pensaba. Y eso, cómo lo encaminé fue, yo trabajo 3, 4 días, 4 o 5, dependiendo de cuándo compito, porque voy 3 veces a la semana a entrenar balonmano tarde-noche, noche, madrugada casi, termino a las 12. Y ahí, si te cuento, mi off-season sería para mí el trabajo más de sistemas y de ganancia de un poco de masa, ¿sabes? Un 50-50 de velocidad, el trabajo de velocidad, de RFD, de mejora RFD y masa, a la vez que algo de sistema energético. Cuando empiezo pretemporada ya empezamos a saltar y ya no hago tanta plío, no meto tanta caña en plío. Ya la plío la dejo para mi deporte específico y me voy mucho más a conservar esa RFD y complementarios eslabones débiles y auxiliares, que hay muchas formas de llamarlo. Yo lo puedo llamar complementario, compensatorio, me da igual. O sea, creo que se entiende a dónde voy. Y eso me mejoró, pero el cambio fue, bueno, pues eso, cuando te comenté que cambié un poco la torna y reduje todo lo bilateral a nivel de carga, o sea, absoluta, podríamos decir, bueno, submáxima, y aumenté todo lo que es la cadena posterior, que creía yo que estaba siendo un poco inferior ese volumen semanal durante yo creo que varios años, porque cuando me puse a pensar que al final es muy importante el previo, ¿no? Todo el historial, que es muy importante cuando te viene una persona, un cliente o contigo mismo. Siempre a mitad de semana es cuando me toca eso. Siempre a mitad de semana normalmente tengo menos tiempo para entrenar. En cuanto me meto un poco de olímpico, ya la cadena posterior, ya la he tocado poco. Entonces, me evalué yo a mí mismo ciertas cosas, vi que tenía que llevarme el centro de masa un poquito atrás, trabajé con píldoras eso, cada vez hago menos de píldoras de eso porque estoy mejor
a nivel sintomatológico y a nivel de, pues eso, de esa ventaja mecánica que quería buscar en estructura y aumenté pues todo lo que fue la cadena posterior y bisagras, vamos a llamar a las expansiones posteriores de cadera y qué decirte más, y a nivel superior también, o sea, expansión posterior, todos los remos los he cambiado bastante, no me he ido a la carga, hay semanas en las que no compito y meto más, pero siempre respetando, y ahora mis bloques de entrenamiento, que yo siempre hago 2 bloques, hago una activación al principio, más encaminada a píldora de respiración isometrías, que antes me has preguntado sobre las isometrías y tal, siempre le meto un poco de isometría en ese sentido, en posiciones específicas, pues bueno, de rotación interna, buscando ciertas cosas de rotación interna que son disminuidas en mí y en la mayoría de las personas normalmente, y llevándome al cuerpo a lo que creo que me abre esa ventana que hablábamos, y después pues hago bloques normales de fuerza, pero si por lo que sea alguno me crea una excitabilidad o una extensión excesiva en mi zona posterior, el segundo es un compensatorio a ese movimiento. Entonces, he notado ciertas cosas que no veía antes. O sea, por ejemplo, molestias en hombros que yo tenía al lanzar, que no veía normales, ¿no? Pero bueno, que trabajaba sobre ello y tal. No existen. A nivel de tren superior ha cambiado bastante. Y sobre todo cuando yo, por ejemplo, hacía clean o hacía pesos muertos y tal, que hacía cargados y no cargados, asimétricos, en mi entrenamiento priorizo mucho la variabilidad y la variedad de ejercicios, teniendo unos mínimos semanales y mensuales de principales o de inamovibles, de ejercicios que no muevo. Y me ha ayudado sobre todo a que el post a ese ejercicio esté mucho mejor. O sea, pues bueno, no salga del entrenamiento a lo mejor, que normalmente no salgo con molestia, pero bueno, sí salgo como más conforme. No sé si es también placebo a la hora de que cambian estas cosas, pero salgo como más a gusto, mi cuerpo estoy más a gusto. Quizás los últimos ejercicios los hago también más encaminados como el artículo este de opinión que he leído de Richard, ¿no? Que él decía que las píldoras se pueden meter antes, se pueden meter después y se pueden meter entre medio. Y que todo eso te iba a ayudar a que el cómputo de la sesión pudiera ser más óptimo a nivel de sensaciones. Que yo creo que priorizo el mantenerme y el entrenar diariamente el balonmano sin que tenga una carga excesiva semanal y poder aguantar el nivel de práctica lo máximo posible, antes pues hacer un PR algún día o antes que a lo mejor lo intentaba más cada 2 semanas, cada 3 semanas. Eso ha pasado en mí y estoy más conforme con lo que hago ahora. ¿Puede que cambie dentro de 6 meses? Pues puede que cambie dentro de 6 meses. Lo que sí te puedo decir es que de ser un 7 mi molestia ha bajado a, no te diría un 1, no me acuerdo. Pues te diría en un mes, no sé. Hoy te he dicho por el WhatsApp, mira la conversación cuando la tuvimos. Sí. No sé qué fecha, No pero recuerdo. vamos, Sí, habrá sido por ahí septiembre, finales, por ahí. O sea, no habrá sido mucho. Yo creo que ya era octubre, porque yo ya había empezado, ya hice Alex Heffer y fue el 1 de octubre y fue un poquito después, ¿no? Como a final, un mes y medio largo puede ser, y no hay, o sea, llevo desde febrero con molestia. Entonces, claro, que iban bajando, subiendo, pero que mi carga sigue siendo igual y yo sigo compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo positivo y que al final mi estructura es como después hago con mis clientes y puede ser mejor, seguro. Me acomodo al contexto y al entorno que yo tengo, que tengo 40, 50, 60 minutos para entrenar. Toco muchos palos, sí. Yo creo que ahí... Bueno, pero eso también... ¿no? Claro, pero eso también, a ver, también influye en muchas cosas. Tú también eres un atleta, primero que llevas tiempo entrenando, o sea, que eres una persona experimentada, sabes lo que estás haciendo, que eso también se nota, y que en cuanto al deporte también llevas mucho tiempo practicándolo. Entonces eso te da cierto margen, pues, de que tus entrenamientos sean mucho más efectivos.
¿no? O sea, puedes ajustar la carga de entrenamiento, es mucho más efectiva, ya eres más experimentado, con menos que hagas, pues vas a ver más resultados y te dosificas mucho mejor a la hora de trabajar. O sea, que eso es muy importante. Luego también, una cosa interesante que has dicho y que yo soy por lo menos muy partidario de eso, sobre todo cuando hay esas apariciones o esas molestias que aparecen de repente, es el mirar atrás, ¿no? Mirar atrás y ver qué estás haciendo. Yo por lo menos ahora estoy utilizando mucho un diario de entrenamiento, pero un diario normal, o sea, es una agenda con fechas y tal, y ahí voy apuntando a boli pues todo lo que voy haciendo. Y cuando noto que algo me falla o que algo ha pasado demasiado, o qué sé yo, el otro día por lo menos notaba un poco molestias en el hombro. Y claro, mirando atrás, pues había hecho ya el campeonato del mundo de weightlifting, el volumen que le estaba metiendo a la masa era muy alto, más él me juntaba también lo que estaba haciendo con kettlebells y tal, y lo que hice fue, pues, como ya no tengo ningún mundial ni nada, ningún campeonato que preparar con la masa, pues bajo el volumen de la masa, lo mantengo un día, que me sirva como mantenimiento, y le doy prioridad a otras cosas, y el dolor desapareció. Entonces, que muchas veces la respuesta o la solución a esas apariciones de dolor viene en mirar un poquito atrás y hacer pequeños ajustes. En el caso tuyo, creo que era ajustar más o menos, lo que hiciste fue ajustar más o menos el ratio, ¿no? Aumentando el trabajo de la cadena posterior y te ha venido bien. Entonces, digo que muchas veces también nos complicamos como demasiado, ¿no? Bueno, a ver si va a ser la respiración de no sé qué, o aquí, claro, es que aquí esta costilla está un poco más cerrada, que sí, que puede ser que sí o puede ser que no, pero que también las otras cosas son importantes. El volumen de entrenamiento es muy importante, cómo ha variado ese volumen, cómo aumenta ese volumen de trabajo de un mes a otro, son cosas que tienes que tener muy en cuenta. Y bueno, que está bien. A ver, yo añadir, en mi caso, por ejemplo, todo lo que comenta es súper importante y añadir cosas a mi caso es como dice, yo tengo una experiencia en mi cuerpo que, que, que es mucho más difícil, creo, tratar alguna lesión porque somos gente muy entrenada, porque yo no soy una persona que hace o estética o no, yo voy a mejorar esto y cubro todos los planos, cubro todos los vectores, intento cubrir todas esas cosas para prepararme para mi deporte. Y entonces, encajar ejercicios que sean diferentes, pero que me vengan bien, cuando yo ya creía que los hacía, eso es, creo que he tenido que hilar fino sobre mí para eso. Y otra cosa que me pasaba es que a mí no me pasa lo del volumen y la intensidad, porque eso lo llevo bien desde siempre, porque compito sin problemas y no fatiga, pero el dolor estaba. Entonces entendí tras sobre todo la formación que si yo tengo una congruencia a nivel de tendón rotuliano, que sabemos por un poco de biomecánica que hay una frenada de la parte posterior, que todo lo que sea la tibia positiva se lleva en un arco plantar rígido, como puedo tener yo, y una articulación del tobillo más rígida normalmente. Tras mucha pliometría de campo, ese tendón ya más rígido, ¿no? Toda esa estructura un poquillo más comprimida, podemos decir. Esa tibia intentando ir hacia adelante que no puede. Podía crear más presión a todo mi movimiento, porque siempre vamos en un plano sagital, ¿no? Yo me fui a todo lo contrario, o sea, a intentar descargar esa anterioridad de la tibia, a coger más un patrón de cadera, a no sobresolicitar eso y a ver si bajando la intensidad, volumen específica de ese movimiento podía salir, ¿no? Entonces, al final usé lo que yo creía o yo sé de biomecánica en mi caso, aparte de los zapatos. ¿Y qué más introduje que podía ser así? Que no sé, no me acuerdo más cosas que dijimos, pero los zapatos, no usar tanto la sentadilla bilateral y sí unilateral o unipodal, porque va más libre la cadera y la dorsiflexión tiene menos carga. O sea, el ajuste de cadera ipsilateral o hemipelvis es
más fácil para el cuerpo humano y poco más. O sea, las píldoras las hice mucho de respiración, las hice mucho al principio, pero que ya apenas hago. O sea, que yo lo hago así con los clientes. Yo al principio les enseño, los meto un poco y después se lo mando como tarea, pero que después hacemos pildorilla y entrenamos. A lo mejor lo que sí he metido mucho, y yo también, es el control de la respiración en los propios ejercicios de fuerza. O sea, cuando Mm. inspirar, que te ayuda a meter, y cuando comprimir, porque te ayuda a ser más consciente de toda tu musculatura del núcleo, ¿no? Eso es un paso muy grande que yo he dado, que sí, que llevaba la respiración antes, pero que mucho más consciente. Mucho más Sí, consciente. ahora utilizas un poco más las palancas, ¿no? Que te generan los implementos para favorecer un poco más hacia dirigir el aire hacia esa zona. Bueno, pues nada, yo creo que ya con esto tenemos suficiente. Encantado, Pablín, como siempre, macho, de hablar contigo. Yo siempre encantado de hablar contigo en persona, por teléfono, por WhatsApp, como sea, o en un podcast. Así que muchísimas gracias nada, por dedicar este poquito de tiempo y bueno, por aceptar la invitación. Y creo que tienes por ahí también, vamos a aprovechar también para hablar un poquito de esto, porque tienes un taller que estás sacando ahora, que creo que el primero es en Cádiz, no recuerdo, creo que la fecha era como el 7 de enero, ¿no? O algo así. ¿Puede ser? Sí, el 7 de enero. El 7 de enero. Regalo. De regalo. Sí, el primero era en Cádiz y nada, que yo seguro que será muy interesante porque teniendo en cuenta no solo la formación, sino la experiencia. Yo creo que la experiencia te da mucho. El tener esa capacidad que tienes tú pues, por lo menos en temas de ligamento cruzado, que llevas tantos, no solo te da porque tú puedes ir a una formación y puedes aprender el sistema de trabajo, la metodología que te da esa persona, pero es que luego tienes, eso te puede valer a lo mejor con uno, pero es que a lo mejor con otro cliente pues tienes que aplicar otra cosa distinta, ¿no? Y tú que tienes la posibilidad o que han pasado tantas personas por la clínica al trabajar contigo, pues te habrás encontrado con muchos perfiles diferentes y el enfoque o lo que puedes aportar en esa formación, yo creo que puedes, en ese pequeño, es un taller, ¿no? Creo que son 4 horas, puede ser, ¿no? 4 horitas. Sí, sí, he puesto 4 horas, más que nada todo esto nace por la demanda en Instagram de ciertos entrenadores que quieren aprender y, a ver, yo soy franco y creo que hay mucha gente que sabe mucho más que yo de ciertos contenidos que vaya a hablar, pero al final es un compendio de todo, es una estructura, un sistema al que yo soy fiel y que bueno, voy a contarlo a ver qué bombillitas podemos encender en la gente, si les abre la mente para irse por un camino o por otro y a ver cómo sale. Yo esperemos que guste y que vaya bien. Me la he jugado al 7 de enero, que es cuando puedo estar yo allí, pero bueno, ya solo quedan 3 plazas, así que bastante contento en pocos Ah, días que se ha bueno. subido. Qué bueno, Así man. que 3 placitas. Es que además también tú tienes experiencia, porque tú creo que trabajabas en una empresa de formación, ¿no? Y creo, ¿no? Tenías algún curso con una formación, con ENSA, puede ser, ¿no? con esa, Sí. con Y luego, esa y luego en la universidad también dabas alguna clase, algún módulo, creo que dabas de hombro o algo así, ¿o en no? Tarragona, en la Universidad de Fisioterapia, en un posgrado de fisioterapia. También has estado con la selección de balonmano, también has estado ahí un poco entrenando la selección de balonmano, o sea que tienes ahí tu buena mochila llena de experiencias para compartirlas ahí en ese taller. Al final lo que voy es que sea un taller diferente. Yo quiero crear una cosa bastante práctica, que tenga poca teoría, que no haya ciencia de por medio, porque la ciencia, o sea, ciencia de por medio a nivel de paper y enseñar, porque creo que eso ya está, que el Instagram está lleno, que los libros son súper accesibles, que todo el mundo tiene vídeos de todo el mundo y que hay formaciones de ese tipo que no quiero que sea la mía. Yo voy buscando lo que yo quiero que me diera, lo que hubiera gustado que me dieran a mí, una muy práctica como la tuya. Creo que yo siempre la remarco y la destaco porque creo que es de las formaciones que más me ha servido en aplicación, en Mm, conceptos
en rellenar conceptos o perfilar conceptos y en aplicación práctica sobre todo. Y quiero que sea así, ¿no? Que toquemos varios palos, varios contenidos y que de esos contenidos todo el mundo proponga cosas o me pregunten cómo yo lo veo, porque al fin y al cabo la gente quiere ver cómo yo lo veo para cómo aplicarlo y, y incluso me han propuesto poner casuísticas de ellos propios que no han podido sacar y poder ayudarlo, darle mi enfoque a ver cómo lo haría yo. Bueno, pues genial, man. Todas esas propuestas son válidas y seguro que sumarán muchísimo, Pablín. Pues nada, man. Mil gracias Tío, por aceptar la invitación y nada, como siempre, un placer conversar contigo. muchísimas gracias a ti por invitarme. Espero que este proyecto nuevo que comienza le dé caña y estaré siempre atento a todas las que salgan. Claro que sí, man. Venga, Pablín, que tengas buena tarde. Igualmente, un abrazo, tío. Nos vemos pronto.